Gracias por estar con nosotros aquí este lunes 4 de abril. Un tema bastante interesante que vamos a abordar y es justamente el incremento al salario mínimo. Antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a mostrarles a ustedes esta nota donde se explica realmente los porcentajes y el sacrificio que harán diferentes partes la comisión tripartita, porque aquí hay un esfuerzo de los tres. Para lograr este acuerdo son tres: el gobierno, la clase trabajadora y la empresa privada. Así que veamos la información. La mesa tripartita para la negociación del salario mínimo llegó a un acuerdo el viernes para realizar el nuevo reajuste. Empresarios se mostraron conforme con lo acordado. Y es algo que se tenía que hacer, el aumento del salario mínimo, algo con lo que estamos tranquilos, creemos que era algo importante para hacer. Algo con lo que sí estamos contentos es que también se esté estableciendo cómo quedará para el próximo año, el 2023. Así que por ese lado estamos bastante satisfechos. Vuelvo a decir, es justo que haya un aumento al salario mínimo y nosotros, los empresarios formales, nos comprometemos a cumplirlo. Por otra parte, defensores de los consumidores aseguran que este aumento es insignificante comparado con el grado de inflación que sufre nuestra economía. Que nos preocupan. El incremento menor en el salario mínimo aprobado ayer es de 374 lempiras, el incremento mínimo, y el máximo ronda los 1000 lempiras. O sea que la situación, canasta básica, solo en el último trimestre, en el último año, ¿no?, de febrero a febrero, lamentablemente tuvo incrementos arriba de los 800 lempiras. El acuerdo cuenta con porcentajes que van desde el 5.3% hasta el 7.5% y está contemplado para los años 2022 y 2023 de manera retroactiva. Con imágenes de Ángel Maradiaga, informó para BTV Isaac Sandoval. Bueno, y justamente ese es el tema que vamos a abordar. Tenemos aquí como invitado al economista Jonathan Portillo y también tenemos a Mario Salem, que es dirigente de la Central de Trabajadores de Honduras, quien además participó en esta comisión. Vamos a comenzar con don Mario. Bienvenido, don Mario. Yo sé que fueron unas largas jornadas, no es fácil decidir realmente un incremento en las condiciones actuales de Honduras. Lo conversábamos un poco extra cámara, hay un esfuerzo sobrehumano en esto, pero se tenía que fijar para la inversión, porque al final esto nos va a servir para que venga toda esa inversión extranjera, ese nuevo capital que inyecte la economía y que genere empleo, que es lo que todos buscamos. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Emma. Bueno, es cierto, no es fácil una negociación de salario mínimo en Honduras, nada fácil. Estuvimos desde el mes de diciembre que fuimos juramentados y desde ahí en 5 reuniones oficiales y que son las mesas de diálogo llegamos a esta negociación, pero la ley también nos da la potestad de que podamos reunirnos también extraoficialmente por sectores y creo que eso fue lo que nos acercó. Hicimos reuniones por sectores y eso nos fue dando un acercamiento porque al principio, yo creo que todos ustedes lo saben, fue bien difícil poder tener un entendimiento realmente con los empleadores. Ellos estaban muy renuentes, pero poco a poco fuimos cambiando ambas partes, fuimos mejorando las posibilidades de los porcentajes que nosotros habíamos solicitado, igual lo que ellos nos estaban proponiendo, y eso nos llevó a que tuviéramos un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio se hizo efectivo pues esta semana que acaba de terminar. Y aquí hay que considerar algo, es el hecho de que la empresa privada viene siendo golpeada, sí. Eta y Ota, sí. La pandemia, todas estas restricciones realmente afectaron la empresa privada. No es que es el mejor momento, pero Honduras, por ejemplo, tiene unos niveles de impuestos que eso lo vamos a ver con Jonathan después, con el licenciado Jonathan. El hecho de que pagamos tanto impuesto, creo que es 30 o 45 lempiras, de cada lempira 30 o de 35 a 40 centavos van para el gobierno. Entonces, todo esto realmente viene a asfixiar
no solamente a la empresa privada, sino que al mismo trabajador. Y es por eso, incluso por lo de IETA, IOTA y la pandemia que en ese momento nos arreció a partir del 2020, fue que el año pasado incluso tuvimos una negociación atípica. Yo sé que no hubo mucha felicidad de parte de la clase trabajadora, porque el año pasado se dio un incremento al salario mínimo, pero a partir incluso de julio. Pero fue por eso también. O sea, nosotros no estábamos de acuerdo, la clase trabajadora, por la retroactividad. Ya la ley nos da la retroactividad que debe ser de enero, pero desgraciadamente las posibilidades que tenía la empresa privada en ese tiempo era difícil. Veníamos de estar cerrados un buen tiempo y además de eso, de ser golpeado bastante en la zona norte atlántica de los huracanes. Creo que eso nos llevó a nosotros a entender un poco por qué el año pasado la negociación fue de esa manera. Pero ya este año, cuando la situación se ha estabilizado, ya en un 90%, entonces nosotros tuvimos una mejor posibilidad de negociación y al final creo que hay que entender que las partes también, o sea, yo debo de felicitar incluso al sector empleador que al final también puso de su parte y dijo, bueno, hay una razón, hay problemas en el país, la clase trabajadora también necesita y nos entendimos. Además, creo que con la llegada de la nueva ministra del Trabajo también nos facilitó mucho porque hubo bastante acercamiento y una flexibilidad en ambos lados. Y eso es bueno para el país, sí, eso sí, es muy sí, bueno. Eso nos Ahora ayudó. bien, vamos con Jonathan. Jonathan Portilla es economista. Jonathan, tu percepción, ¿cómo calificas realmente este incremento de acuerdo a la realidad, por ejemplo, al costo de vida real de los hondureños? ¿Cuál va a ser el impacto en la economía? ¿Este porcentaje consideras tú que es equilibrado o no, o justo? Bueno, para abordar este tema, en primera instancia hay que tener en cuenta ciertos conceptos, como por ejemplo el salario nominal y el salario real. Yo elaboré una gráfica, no sé si por favor producción me puede ayudar, donde se muestra la trayectoria del salario nominal y la trayectoria del salario real. Es decir, el mismo nombre lo dice, cuánto realmente están ganando los trabajadores. Entonces, no sé si... Ya la van a poner. Aquí estamos viendo los porcentajes, aquí está. Entonces, uno observa en la gráfica, en el eje horizontal, el tiempo, y en el eje vertical, el valor en nivel del salario. La línea azul representa el salario nominal, pero la línea roja representa el salario real, es decir, lo que realmente están ganando los trabajadores. Entonces usted puede notar una gran brecha. Sí. Es decir, el salario se va ajustando de acuerdo al incremento de los precios, pero el salario real, o sea, no ha subido mucho. Es decir, el incremento de los precios se refleja en el salario nominal y uno lo observa bien alto, pero realmente los empleados no es que han tenido un incremento muy grande. El salario nominal a lo largo del tiempo en promedio ha incrementado un 9.41%. No obstante, en términos reales, ¿sí? Mírenlo en la gráfica roja, solo ha incrementado en el tiempo en un 3.47%. Entonces, usted puede ver que si tenemos inflación promedio de un 5% y solo incrementos del salario en términos reales de un 3%, hay un 2% que no se está cubriendo. Exactamente. Es decir, hay un 2% que los trabajadores están perdiendo. Están asumiendo. Exacto. Y aquí es donde vemos, para que la gente más o menos entienda, el hecho de que la gente está reduciendo, que ya no come, si comía carne, todo pollo, por ejemplo, que es lo más popular, 5 veces a la semana, ahora solamente come 2. Exacto. Eso es lo que está haciendo. Sí. Y esa es la realidad que estamos viviendo los hondureños. Hay otra gráfica, siempre de mi autoría, donde se nota la inflación, la línea roja, usted la puede ver, la tasa de crecimiento del salario nominal y la tasa de crecimiento del salario real. La línea roja es el salario real. Usted puede ver que la tasa de crecimiento del salario real está por muy debajo de lo que es la inflación. Entonces, esto repercute en lo que usted comentaba. Ya de repente el hondureño no se puede dar, digamos,
voy a decir así, lujo, porque ahora, hoy en día es lujo comer carne, por ejemplo. Sí. Hoy ya el hondureño, hasta los mismos frijoles, que es el día a día, ya no, ya Bueno, tiene hoy dificultades. subieron entre 5 y 15 lempiras, que más adelante vamos a estar viendo. ¿Se puede imaginar? Correcto, entonces ya el hondureño no se puede dar la facilidad de consumir los bienes que antes, como por ejemplo ahí en 1999, 2000, años previos, podían consumir. Sí, esto es realmente la realidad, como podemos decir. Obviamente cuando miramos estas gráficas, pero solo hay que seguir la roja, ¿verdad? para que tengamos una idea realmente de cómo está la situación. Y aquí hay un punto, don Mario, que yo creo que viene la parte ya social, la parte del gobierno. Yo sé que es un gobierno que viene comenzando, pero mire, los gobiernos asumen, la gente los eligió, ellos prometieron, la gente cumplió. La gente dio ese voto de confianza. Ahora les toca a ellos hacer. Si tuviéramos, como decíamos, esa diferencia de un 2%, de 2 a 3%, que es la diferencia entre el costo real y el costo nominal del salario mínimo. Pero, por ejemplo, mire, tenemos mal sistema educativo, donde los padres tienen que asumir muchos gastos. Vamos a los hospitales. No hay medicamentos, a veces usted tiene que ir a un médico privado, tiene que sacar de su dinero para poder curarse. Entonces, si nosotros aquí en Honduras tuviéramos un sistema de educación y de salud eficiente, fuera otro cuento, como decimos. Y es aquí donde los políticos nos tienen esta gran deuda, porque es los puntos que ellos han saqueado. Sí, es que yo creo que los temas que usted toca son históricos incluso, y esto tiene que ver mucho también con los niveles de corrupción del país, altísimos, y nosotros esperamos que el nuevo gobierno, porque es una promesa de bajar los niveles de corrupción, y si no es bajarlos, pues eliminarlos por completo, porque eso es lo que al país lo ha estado matando. O sea, aquí la educación no es la mejor, porque igual los presupuestos no llegan a donde tienen que llegar. Usted va a una escuela y para hacerle un baño, digamos, a una escuela, los presupuestos son demasiado altos. Cuando un baño usted sabe que le puede costar 100,000 lempiras, aquí cuestan 1,000,000. Entonces, ese tipo de cosas son las que han hecho que la economía se estabilice dentro del Estado. El Estado, digamos, es un proveedor de muchos bienes para la clase, para lo que es lo público, pero los grandes niveles de corrupción que han existido han hecho que esto se ponga demasiado caro. Entonces, eso tiene que ver mucho, los grandes salarios que existen dentro del esquema. Sí, lo que comentábamos, ¿cómo es posible? Mire, un director, un ejecutivo de una empresa privada le gana entre 70,000, 80,000 lempiras. ¿Y cómo es posible que un funcionario público gane 300,000 lempiras? ¿No cree usted que es ofensivo? Sí, yo creo que hay y mire, una y no es tanto que ganen ese dinero, sino que muchas veces lo dan por compadrazgo político, ni siquiera tienen la capacidad para esos puestos. Sí, porque yo considero que hay puestos que tienen un salario alto, pero que también por la capacidad, por el nivel que debe tener el empleado y por la capacidad que debe tener, es de valorarlo. O sea, yo siempre he dicho que no es que, por ejemplo, en lo personal yo no he estado en contra de muchos salarios. Por ejemplo, aquí han criticado mucho lo de los diputados, pero también es de valorar. Pero mire, yo lo reiteré, yo cubrí mucho tiempo el Congreso, cubrí 8 años, trabajé 4 años y la gente se va porque es lo más popular. Pero mire, el diputado le retorna al pueblo. Sí, el diputado, la mitad de ese sueldo es para regalarlo, porque lo persigue. Y yo no es que justifique a los diputados, pero el diputado retorna, pero el funcionario público. Sí, es que eso se puede imaginar esos sueldos en Mamporobi, son una ofensa. Sí, sí. El azar. Mire, no han reducido el Estado. Tenemos un Estado... ¿Cuántos ministros hay? Es una cantidad de ministros que usted ni sabe ni cómo llamarlos. Y déjeme comentarle que en economía hay justamente este dilema. ¿Debe el Estado intervenir en la economía? Claro que sí. Exacto, digamos,
el detalle es en qué medida. Entonces, se dice que si un mercado, por ejemplo el mercado laboral, ¿verdad?, que hay diversos mercados, muestra un camino de optimalidad, es decir, óptimo, se logran concordar y todo bien, el Estado no debería intervenir, pero los mercados no son perfectos en Honduras. El Estado tiene que intervenir. El gran detalle aquí es que todo el gasto público se ha ido en gasto corriente, sueldos y salarios a grandes funcionarios. Es decir, se crea una institución para reducir la pobreza, pero todo el presupuesto se va en la misma institución, no llega a donde tiene que llegar realmente. Entonces, ese es un punto que va como en contra. Pero también hay un tema con los funcionarios, que es un tema de costo de oportunidad. Y no es que los estoy justificando tampoco, ¿verdad? Pero yo les pongo un ejemplo. Supongamos que hay una persona que de repente es un gran entendido de la economía, un doctor en economía, pongamos, por ejemplo, y a él lo ponen de ministro de Economía. Y él, en sus trabajos, independientemente, gana 80,000, 100,000 lempiras, y a él se le ofrece el cargo de ministro por 20,000 lempiras. Es un costo de oportunidad. Él está dejando de ganar 100,000 lempiras de repente por ganar 20,000. Entonces, los individuos interactuamos o respondemos en base a incentivos. Ese es un punto también a favor de ellos, ¿verdad? Pero el detalle es, ¿realmente estamos pagando nosotros con nuestros impuestos a gente capacitada? A los mejores doctores en economía, a los mejores ministros. Es el gran detalle. Bueno, por ejemplo, mire, el consumo, vaya, ahorita que está el combustible, en estos momentos para mí el gobierno debe suspender esos carros. Andan en carros blindados, con unas grandes caravanas todavía, andan con seguridad. Mírense que hay una ministra que anda con seguridad dentro de la empresa, dentro de la institución, porque dice que están amenazados. O sea, discúlpeme, pero desde el momento que usted asume una responsabilidad como funcionario público, sabe que hay un coste y que hay un servicio público, porque son los impuestos del Estado. El impuesto suyo, don Mario, es su impuesto, Jonathan, es su impuesto el que no está viendo. Entonces, ¿cómo va a creer que una ministra va a andar con seguridad dentro de la misma institución en cada movimiento que hace? Ese es un costo. No puede ser. O sea, aterricemos. Somos un país pobre. No podemos ser un país pobre con sueldos de ricos. Mire, tuvimos ese avión presidencial, una ofensa para este país. Delegaciones de 60, 80, 100 personas viajando. Debe ser reparado. Correcto. O sea, y aquí es donde viene la responsabilidad del gobierno. Y mire, no se trata de persecución, no, se trata de que hay un abuso. Esto es un abuso, ¿o no? En efecto, y es un tema incluso de normalidad, es decir, porque la normalidad es subjetiva. En Honduras y en los países latinoamericanos hay una tendencia que los políticos de repente son corruptos y usted escucha a las personas decir, fíjate que X personas roban, y no todos roban, pues. Fíjate que X personas hacen esto y no todos lo hacen. Hay una tendencia. Entonces, las personas creen que el gobierno, cuando una persona llega al gobierno, solo es a enriquecerse, a utilizar los servicios del pueblo. Una mentalidad diferente sería levantarse cada día pensando en cómo mejorar las condiciones de vida de cada hondureño, que es por ese motivo el que se les elige. Sí. Don Mario, ¿usted cree que el gobierno debe hacer una reducción de salarios y establecer un techo? Porque mire, yo entiendo que, por ejemplo, la presidenta de la República tiene que ganar bien. Hay ciertos sí, puestos que uno está consciente que deben ganar bien, pero hay otros que, discúlpeme, debe de establecer un techo. Sí, es que debería... Pero real, ¿verdad? Porque mire, te emiten un decreto y nadie, es pura mentira. En el tiempo de Juan Orlando se emitieron un decreto que no ganaban más lo que hicieron, que los nombraron con otros cargos, sí, y tenían 3 sueldos dentro del mismo gobierno. Entonces hacían sueldos de 200,000 pesos. Sí, debería haber un organigrama de nivel de puestos y salarios. Y eso, sí, para los nivel de puestos y salarios, para lo que es la parte pública. Y dentro de eso debería ya de estipular lo que deberían de ganar los funcionarios. Porque igual un secretario de Estado gana mucho menos, por ejemplo, que alguien que integra las juntas directivas, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o del Banco Central.
o de Banprovi, o de Ondutel, o de la ENE. O sea, un secretario de Estado gana menos que ellos. Sí, es cierto. O sea, gana la mitad que lo que gana una persona que pone en esas instituciones. Yo creo que debería haber una estabilidad de salarios. Por supuesto que, por ejemplo, el presidente de la República, que el salario del presidente de la República incluso es menor que muchos de los que están en esas instituciones. Y por supuesto que para mí el nivel que tiene un presidente de la República debe tener un buen salario. Exactamente. Por ahí. Es más, el máximo salario que debería existir es el del presidente. Es lo lógico. Y de ahí deberían de partir las demás entes que forman el esquema del público. Entonces, pero eso no se ha hecho. Se ha dicho de que nadie puede ganar más de 60,000, que vamos a hacer un PCM, que hacemos un reglamento, que hacemos una ley. Nunca se ha cumplido. O sea, yo no he visto que esas personas que digan que el techo era 60,000, eso haya existido. Ha existido para las partes de direcciones, hacia abajo, pero de direcciones hacia arriba, esos techos no existen. Yo creo que debe de tomarse en consideración, porque el pueblo lo que ve es esa gran diferencia de lo que gano yo con un salario mínimo y lo que gana esa persona en un puesto y cargo público. Pero además, yo debería decirle que en un cargo público no solo sería cuánto debo de ganar, sino que también hay alguien que tiene un gran salario, pero la atención que hay en esa institución de parte de ellos es mala. Entonces, no puedo yo ir a una institución como la SAR, que últimamente no he ido, posiblemente haya mejorado y yo no la he visto. Porque ahí era, pero, por ejemplo, yo iba al SAR, ¿y cuánto tengo que esperar en una fila? 2, 3 horas para que me atiendan con un ticket, con un número, para ir a solicitar una constancia, para ir a sacar un RTN. Y si puso un tuit en contra del gobierno, le iba mal. Sí, entonces, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, que como le repito, no he ido este año, puede ser que haya mejorado, y yo no lo he visto, pero lo que hablo históricamente debería de mejorar. Si ahí están los mejores salarios, pero debería entonces, ¿qué es lo que decimos? La gente de nivel bajo, que es la que más trabaja en esas instituciones, debería tener también un sueldo de acuerdo al trabajo que hace. Esa gente que está en esa ventanilla, esa gente trabaja duro, atiende. Si usted va a alzar ahorita, ahí está lleno de salón, tiene que atenderlo. Esas personas también deberían tener un plus en la remuneración. Y eso debería de concordar con lo que ganan los jefes de ellos. Yo creo que sí debemos establecer un nivel para puestos, nivel de puestos y salarios en el órgano público. Sí, exactamente. Sí, porque ha habido aquí, con este incremento, si bien es cierto, es un incremento, ahí estamos viendo la tabla, de 1 a 10 trabajadores de un 5,32%, de 11 a 50 trabajadores 5,50%, de 51 a 150 trabajadores 6,50%, de 151 trabajadores en adelante que son 7,50%, que oscila realmente ya en traducido, como decimos al español, entre 374 hasta más de 1,000 empiras. Porque no podemos ser, hay una tabla, pero en promedio es eso, ¿verdad? De 300, ya les digo, 74 lempiras hasta más de 1,000 empiras, que es el promedio que se tiene. Tenemos algunos comentarios de nuestros televidentes que queremos compartir con ustedes, y justamente nos decía Héctor Martínez, ahí está el cambio, joder, todos son iguales. Sueca Estambul dice, el Partido Nacional sufre el bochorno desde Rafael Leonardo, Rosita y ahora Juan Orlando. María Sanabria, y el pueblo es el culpable de eso toda la vida. Los cachos dejan huellas con su partido, no les importa el pueblo. Miren, aquí no se trata realmente tanto de partidos políticos. Es que todos se ponen de acuerdo y toman las decisiones. Porque usted sabe que para todas las decisiones hay ciertos acuerdos. Ahora bien, Jonathan, ¿qué impacto va a tener esto ya en la economía, ya en la realidad? Porque dentro de la economía este incremento tiene un impacto. Sabemos que, por ejemplo, la pequeña, mediana empresa le va a ser imposible pagar este costo. Bueno, lo que pasa es que hay que plantearnos una pregunta. ¿Realmente se paga el salario mínimo? No.
Honduras es una economía altamente informal. Usted se va a los mercados y por poner un ejemplo, y pregunta cuánto gana un trabajador, no gana el salario mínimo, no lo gana. Yo he hecho mis propias estimaciones en base a datos del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadística, y el hondureño lo que está ganando es aproximadamente 5.500 lempiras. ¿Por qué? Porque pese a todo, el mercado laboral, bueno, es un mercado y tenemos una oferta y tenemos una demanda. Las empresas ejercen la función de demanda y obviamente las familias ofrecen su trabajo. El detalle en el mercado laboral es que la oferta laboral está determinada por la demanda laboral. Es decir, usted ha escuchado muy seguramente que cuando un trabajador reclama y le dicen, no, detrás de vos hay 20 más, detrás de vos hay tantos esperando tu puesto. Es el detalle que hay un exceso de oferta, y cuando hay un exceso de oferta en X mercado, lo que pasa es que el precio de ese mercado tiende a bajar. Y en el caso del mercado laboral, el precio es el salario. Es decir, sí, usted me paga tanto por hora, y ese es el precio. Y pese a los ajustes que hayan por parte del gobierno, en el mercado laboral, el día a día del trabajador con el empleador, en los lados informales de la economía, es eso. Sí. Le dicen, no, pero ¿y yo cómo te pago? No puedo, esto es lo más que te pago. Y el hondureño se ve en la obligación de trabajar o morirse de hambre. Entonces, yo me imagino que un trabajador que sabe que su hija lo está esperando en la casa, su hijo, y sale a encontrarlo, quiere llevar algo de comer. Y ahí cuando uno recibe y dice, deme trabajo de lo que sea, ¿verdad? Usted sabe que eso, y a veces vemos gente profesional. Y justamente vamos a compartir con ustedes este tuit que escribía Ismael Cepeda del FOSDE, que me parece que contiene información importante. Decía, debate sobre el empleo en Honduras, citando al Instituto Nacional de Estadística. Dice, fuente de ingreso por salario, dice, por hogar, es de 45,9%. O sea que solamente un 45,9% reciben un ingreso, un salario. El resto, como es, nos rebuscamos, ¿va? La tasa de desempleo abierto supera el 10% del PEA. La PEA. La ocupación por cuenta propia es del 45%. Versus asalariado privado 38,4%. De estos, el 81% recibe debajo del salario mínimo, lo que usted plantaba. 81%. Don Mario. Mire, es difícil cuando uno hace una negociación de salario mínimo y que todo el mundo quede satisfecho. O sea, hay gente que quiere el 30% de aumento. Porque eso es lo que necesita, según las cuentas que saca. Pero hay gente también que si logramos un aumento mayor, también se molesta porque dicen, por eso nos corren. Entonces, y hay gente que si es muy bajo, es increíble, hicieron una negociación que no nos sirve. Yo creo que, mire, por eso deben encontrarse puntos de equilibrio. Sí. Y de esto se trata. Nosotros antes en las centrales obreras, se llegaba con negociaciones pidiendo el 40%. Sí. Sin sentido. Actualmente no. Nosotros trabajamos técnicamente, habemos un buen grupo que trabajamos en las centrales obreras y que representamos, y tenemos técnicos también, donde hacemos análisis. Estos análisis estadísticos, como lo está presentando el licenciado aquí, los hemos hecho, y nosotros decimos en base a qué estamos solicitando ese aumento. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a pedir desmedidamente. Sí, es imposible. Es imposible. O sea, si aún así, con lo que nosotros solicitamos... ¿Cuánto solicitaron nosotros ustedes? Andábamos entre el 7 y el 12%. Exacto. Ahí, esa era nuestra propuesta. Entonces, pero de ahí nosotros sabemos que, porque eso no está escrito en piedra, empezamos a negociar. Y ellos siempre, y hay que decirlo, ellos siempre, lo único que nos ofrecieron fue la inflación. Siempre, en todas las escalas, de 1 a 10, y también la de 151 en adelante. O sea, las 4 escalas solo ofrecían la inflación. ¿Y por qué nosotros trabajamos con la inflación interanual? O sea, actualmente la inflación, y aquí está un experto en eso, sabe que anda por el 7%, actualmente. ¿Y ustedes se basaron ese incremento en base a ese? Sí, porque nosotros trabajamos en la interanual, que es la que a noviembre, diciembre del año pasado, y es la que cierra el Banco Central oficialmente,
y con ese 5.32 es que nosotros trabajamos. Mira, pero la ley de salario mínimo lo dice también. O sea, dos pilares fundamentales para una negociación son la inflación y la productividad. Sí, pero si se van, y repito, aquí hay un experto en eso, la productividad del año pasado fue negativa. Fue negativa. Y si nosotros hacemos la gráfica entre productividad e inflación, y entonces lo que sale para hacer una negociación de salario mínimo es negativo. Sí. De ahí tuvimos que partir. O sea, ¿qué es lo que le va a decir la empresa privada? Le ofrecemos nada más la inflación porque la productividad fue negativa, no tuvimos. Sí. Y ustedes saben que hay una base. Entonces, por eso nosotros esas escalas al final, y ellos también, como les repito, tuvieron la voluntad también de ceder, que llegamos de 5.32 a 7.5. ¿Y 7.5 por qué? Porque el año pasado era un 7. Sí. Nosotros no aceptábamos exactamente el 7, sino que tenía que ir un poco arriba del 7 para poder tener una salida, que es lo que nos importaba, que es el 8%. Aquí vamos. ¿Usted considera que fue una buena negociación y considerando las condiciones actuales? Porque también las personas deben de entender lo que pasó en la mesa de diálogo. Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Este diálogo de impacto con el licenciado en Economía, Jonathan Portillo, y también con Mario Sales, que es dirigente de la Central de Trabajadores de Honduras y que participó en las negociaciones del salario mínimo. Pero vean ustedes lo que sucede. Este día, justamente, subió el precio de los combustibles y también de la canasta básica, porque el precio, escuche bien, de los frijoles incrementó en hasta 15 lempiras la medida, y esto en la Feria del Agricultor y el Artesano. Correcto, es un producto bastante básico y a nivel de asociados, a nivel de junta directiva, hemos tomado la decisión de no estar incrementando, es más, de estar bajando. Que repito, si hacemos comparaciones con otros establecimientos de la ciudad capital, este producto ya ronda los 85, 90 lempiras. Es entendible, hubo poca producción de postrera y eso hace de que al haber poco producto incrementen los precios. Lo descarto más bien, porque de seguir incrementando este precio de este producto a nivel de producción e intermediación, nosotros vamos a optar por traer producto de Lima a un precio más bajo para trasladarle ese beneficio al consumidor final. Tenemos Bueno, habíamos quedado con don Mario Sales sobre este tema de la inflación, que usted nos planteaba él, pues, que se tomó en base a los índices, a los indicadores del Banco Central de Honduras. Sí, es que nosotros, como le repetía, nosotros para una negociación trabajamos con el índice de inflación que cierra el año, con las cifras oficiales, y cerró con el 5.32, aunque algunos digan que ya está arriba del 7 actualmente por ciento la inflación. Y en base a eso y a la productividad, pero si nos íbamos a eso, nosotros tenemos una productividad negativa totalmente el año anterior. Entonces, esta negociación más bien es de felicitar a las partes que participaron. ¿En qué sentido? Fue realmente una negociación. No se fue realmente a los puntos específicos como dicen los índices financieros. ¿Por qué? Porque si era así, no tocaba aumento. No había aumento. Según productividad y la inflación, no iba a haber aumento. Entonces, ¿qué se hizo? Realmente una negociación donde el sector obrero y el sector empleador pusieron de su parte. Y además, yo le repito, el nivel que tuvimos nosotros de entendimiento con la ministra del Trabajo, la abogada Saraí Serna, eso nos ayudó muchísimo, porque ella nunca cerró, siempre habló, siempre, a pesar de que hubieron momentos que la negociación ya casi se cerraba. O sea, hubo un momento en el diálogo que dijeron nos retiramos. Sí, hubo intentos de rompimiento. ¿Cuánto tiempo no estuvieron en ascuas? Mucho tiempo. Entonces, pero ella buscó el acercamiento para ambas partes. Nos visitó, nos fue a visitar, se reunió con nosotros. Entonces nosotros dijimos, no, nos retiramos, seguimos en el diálogo. Lo mismo, entonces, los empleadores dijeron, ok, seguimos el diálogo. Había un interés realmente de la parte del gobierno, que hay que felicitarlo,
de que esto se diera. Y yo creo que era un gran inicio porque es un nuevo gobierno y además tener una negociación por 2 años a mí me parece satisfactorio. Sí. Porque, mire, es lo mejor, eso de estar negociando por 1 año es difícil. Sí, porque eso ayuda mucho, y usted como economista lo sabe, en la planeación de la inversión. Porque Totalmente. al final necesitamos inversión para generar empleo. Así es, y es lo que hemos hecho. Por ejemplo, con las maquilas, la última negociación fue por 5 años. Eso le da que el inversionista, lo primero que pregunta, ¿cómo estamos con el tema de salarios en Honduras para poder ir? No, tenemos una negociación por 5 años. Ah, ok, yo voy. Y yo creo que eso nos está ayudando. Es más, la capacidad también de diálogo que hemos adquirido como trabajadores es mucho mejor también. Hay un nivel también de aceptación. Ya no estamos en una mesa de ofensas, sí, en una mesa de qué te digo o qué me dices, sino de negociación realmente de lo que es empleado. O sea, nosotros decíamos, ¿qué es lo que más nos conviene? Nosotros hemos hecho hasta 4 escenarios y dentro de esos 4 escenarios estaba presupuestado con el cual llegamos. Y hay un punto que casi nadie lo dice, Anita. Y le voy a decir, esa es la parte agrícola. Sí. La parte agrícola siempre ha tenido un trato especial. Sí. Siempre que hemos hecho negociaciones, porque esta es mi 4ª negociación en la que participo en la Comisión de Salario Mínimo, siempre ha habido una especialidad para... No se le pagan la tablita que tenemos, sí, de que va del 5.32 al 7.5 y del 5.32 en el 2023 al 8%, no se le pagaba al grupo de lo que es el sector agrícola. Se dejaba un porcentaje especial para ellos, menor a eso, por el trato que hay, es cierto. ¿Y ahora cómo quedó? Ahora no. Ahora esa misma tabla también es para el sector agrícola, en ese mismo nivel de trabajadores. O sea que ese grupo que siempre fue desprotegido realmente, fue relegado. Hoy realmente está protegido también por este aumento al salario mínimo para año 2022 y 2023. Sí. Licenciado Portillo, ¿qué se tiene que hacer? Porque yo creo que ya hubo una negociación. ¿Cómo hacer ahora? ¿Qué condiciones se tienen que dar para promover este empleo? Porque al final, pues, todo lo que buscamos, todos los sectores, es generación de empleo. Ok, para responder a esta pregunta voy a recurrir a la teoría económica, y ya lo comentaba aquí mi compañero panelista. Los salarios están en función de la productividad marginal del trabajo. La productividad marginal del trabajo, en términos sencillos, es cuánto aporta un trabajador más a la producción. Es decir, 1 hora más de trabajo, cuánto aporta a la producción. Entonces, estamos de acuerdo en que los trabajadores tienen que ganar bien su salario, que puedan llevar comida a su casa y todo, pero no miremos a los empresarios como los malos en este cuento. Sí. Ellos también son los que dan las posibilidades para que los trabajadores puedan obtener ese salario y puedan llevar comida, pan caliente a su casa. Entonces, los trabajadores tienen que enfocarse en aumentar sus productividades marginales, de forma que en el agregado, en la economía agregada, se da un efecto bastante estable. ¿Por qué? Porque cuando los salarios se incrementan en base al salario mínimo y no se incrementa la productividad, eso genera problemas. ¿Por qué? Porque las personas, los trabajadores tienen dinero, y eso está bueno, tienen dinero, pero van a los mercados a demandar bienes. Y ahí está el problema, porque ¿qué pasa cuando se demandan bienes y no hay muchos bienes? Se ponen escasos y los precios suben. Entonces es un ciclo vicioso, es decir, te subo el salario, suben los precios, te tengo que volver a subir el salario. Entonces generamos una macro estable. Es decir, los trabajadores tienen que enfocarse a tener una buena productividad para que haya producción, y cuando ellos mismos recurran a los diversos mercados, hayan productos, no haya escasez, de forma que no se dé un incremento en los precios que se perjudiquen ellos mismos. Entonces, tenemos 2 partes, los empresarios y los trabajadores. ¿Y el gobierno? Bueno, el gobierno es como un veedor. El gobierno... Sí, pero él tiene que dar facilidades. Pero eso sí, el gobierno, es cierto, es parte de ellos porque forma incluso parte de la Comisión de Salario Mínimo, sí, pero realmente quienes negociamos somos los empleadores y los trabajadores. Pero también tienen que haber políticas alternativas del gobierno para amortiguar este impacto en estos 2 sectores. Pero es más, el gobierno incluso nos hace también escenarios y nos presenta. Cuando ellos ven que las partes no podemos llegar a un acercamiento de un punto de equilibrio,
vienen ellos también y presentan un escenario y nos dice a nosotros como gobierno les aconsejamos de que puedan llegar a este escenario. Y eso sucedió ahorita, eso se dio, ellos también nos plantearon escenarios y nosotros los vimos y dijimos, ok, busquemos un acercamiento también con los escenarios que nos está presentando la Secretaría del Trabajo. Sí, ya para finalizar, ¿qué mecanismos habrán para el cumplimiento del salario mínimo? Bueno, mire, nosotros esperamos en esta vez, porque uno de los problemas más grandes, porque el problema grande no es la fijación del salario mínimo, es el incumplimiento del pago del salario mínimo. Y eso depende mucho de la supervisión que haga la Secretaría del Trabajo. Y nosotros siempre hemos peleado por eso, porque el incumplimiento del pago del salario mínimo se basa en la supervisión que hacen ellos. Nosotros esperamos que en esta nueva administración que tiene la abogada Saraí Cernas sea efectiva. Yo sé que ya está haciendo los cambios, sé que está tratando de el Departamento de Inspectoría hacer una reingeniería en ese departamento y por lo tanto que igual hay que felicitarla por eso. Si eso se llega a dar, eso va a funcionar. Lo que pasa es que nosotros también pedíamos, incluso en la negociación, aunque yo sé que se molestaron algunas partes, ¿en qué sentido? De que si no, ya el código, ahora el Código Penal lo establece, las penalidades que hay para los que incumplen eso. Y decíamos, ok, llamemos al Ministerio Público que forme parte de esto, para que también le dé seguimiento y que se lleguen, porque ya hay unas figuras en el nuevo Código Penal donde son penalizadas en ese código contra los que no cumplen en lo que es el salario mínimo. Igual, no cumplen otro tipo de condiciones a los trabajadores y eso también deberíamos de verlo. Igualmente, nosotros esperamos que las empresas, como esto es retroactivo desde enero, entonces, y por eso se dejó también la retroactividad, no se le dijo a la empresa, porque si ustedes ven el acuerdo dice que la retroactividad no se obliga a las empresas que la paguen de un solo, sino que se va a hacer entre abril, mayo y junio, o sea, en abril que me den enero, en mayo que me den febrero y en junio que me paguen el de marzo. De esa es la forma que es la retroactividad y eso es importante. Sí. Jonathan, ya para finalizar, ¿sus consideraciones finales? Bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo, debe haber un equilibrio entre la productividad de los trabajadores y los empresarios al pagar sus salarios, ¿sí? Es decir, los empresarios tienen que cumplir con el salario de los trabajadores y las condiciones laborales, ¿sí? Y los trabajadores de igual forma tienen que cumplir con su productividad del trabajo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha agotado, bastante interesante. Quedamos abiertos. Un placer. Vamos a dar seguimiento, porque yo creo que es importante, es un tema de dar seguimiento. Lo comprometemos a don Mario Sales para que demos seguimiento dentro de unos 3 meses para ver qué ha pasado, porque también es eso. Tenemos que estar dando seguimiento. No solamente es el hecho de que se apruebe una resolución, se apruebe un decreto, quede en el papel y que después no le demos cumplimiento. Aquí en BTV vamos a continuar y aquí quedan abiertos los canales de Diálogo Impacto para ustedes, para darle seguimiento a este tema. Ahora nos vamos con Henry Gómez con los deportes, que ha habido desastre, violencia también en los deportes, Henry. Esta es la de nunca acabar.